Hoy vamos a desgranar la increíble historia del origen de la bolsa. Una idea que, como veremos, nació del riesgo, de la aventura y, sobre todo, de una forma totalmente revolucionaria de financiar grandes sueños. Para entender esto tenemos que viajar en el tiempo. Pensemos por un momento que estamos en el siglo XVII, en plena era de los descubrimientos. El comercio global está empezando a despegar, pero claro, se enfrenta a un problema gigantesco. La pregunta en el aire era: ¿alguien se atrevería a apostar toda su fortuna en un único y peligrosísimo viaje por mar? Es que los viajes a las Indias Orientales eran una auténtica locura. Financiarlos era un todo o nada. Un solo barco podía volver cargado de especias y riquezas que valían una fortuna, sí, pero una tormenta inesperada, un ataque pirata, un simple naufragio, y se perdía todo. Podía llevar a la bancarrota hasta a los más ricos. Este nivel de riesgo, donde un solo fallo lo era todo, estaba frenando la exploración. Entonces, la gran pregunta era cómo podían las grandes potencias comerciales solucionar este problema, cómo desbloquear el comercio global con un riesgo tan alto. La respuesta, como vamos a ver, iba a cambiar las finanzas para siempre. Y esa solución fue un auténtico golpe de genialidad que surgió en Ámsterdam en el año 1602. Fue una idea tan potente que sus ecos, resuenan todavía hoy en cada transacción que se hace en el planeta. Y aquí está la protagonista de nuestra historia, la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. La BOC, como se la conocía. Se consideran nada menos que la primera multinacional del mundo y fue la primera empresa en hacer algo verdaderamente radical: emitir acciones al público para financiar su comercio con Asia. A ver, y aquí está la magia de la idea. Lo que hizo la BOC fue vender participaciones, lo que hoy llamamos acciones, permitiendo que cualquiera, de verdad cualquiera, desde un gran comerciante a un artesano con unos pocos ahorros, pudiera invertir. De repente el capital no estaba solo en manos de la élite, y así el riesgo, ese riesgo descomunal, ya no recaía sobre una persona, se repartía entre miles. Si el viaje iba bien, los beneficios se compartían con dividendos. Y lo más importante, la guinda del pastel: crearon un mercado donde estas acciones se podían comprar y vender libremente. Acababa de nacer, señoras y señores, la primera bolsa moderna. Pero ojo, que esta idea no salió de la nada, fue una evolución, como podemos ver aquí. El propio término bolsa viene de finales del siglo XV de una familia de banqueros en Brujas, los Van der Bursen. Un poco después, en 1531, en Amberes, muy cerca de allí, se abrió la primera bolsa de materias primas. Pero el salto final, el que lo cambió todo, fue en 1602 en Ámsterdam, al introducir las acciones de una empresa. Eso creó el mercado que conocemos hoy. Y claro, una idea tan potente no se iba a quedar quieta en una sola ciudad. Muy pronto, este concepto de un mercado de acciones empezó a extenderse por toda Europa y, al final, cruzó el charco hasta el Nuevo Mundo. Lo que había empezado como reuniones informales, en cafés, en plazas públicas, no tardó en convertirse en instituciones muy poderosas y muy establecidas. Estos edificios pasaron a ser auténticos símbolos del poder de este nuevo motor económico. Y es curioso ver cómo cada centro financiero tuvo su propia personalidad. A la izquierda, Londres. Allí, el mercado creció de forma muy orgánica, casi natural, a partir de reuniones en cafeterías hasta que se fundó oficialmente en 1773. En cambio, a la derecha, en Nueva York, fue todo mucho más deliberado. Empezó con un pacto formal, el Acuerdo de Bretton Woods de 1792, donde 24 corredores sentaron las bases de lo que hoy es la Bolsa de Nueva York. Pero claro, este nuevo mundo de la inversión también sacó a la luz dos de las emociones humanas más potentes que existen: la codicia y el miedo. Y esto, inevitablemente, llevó a ciclos de euforia descontrolada y a caídas absolutamente catastróficas. Las primeras fiebres especulativas, como la famosísima burbuja de los mares del sur en Londres, provocaron unos colapsos devastadores. Estas crisis fueron las que demostraron por primera vez lo peligroso que podía ser un mercado sin reglas, movido solo por el entusiasmo y los rumores. Pero si hay un año que define los riesgos del mercado, es este. Un año que se quedaría grabado a fuego en la memoria económica de todo el mundo. El Jueves Negro de Wall Street no fue una crisis más, fue la chispa que ayudó a desatar la Gran Depresión a nivel mundial. Este evento demostró que el pánico en un mercado podía tener consecuencias terribles para la economía del planeta entero. Así que, de las cenizas de estas crisis, nació la era de la regulación moderna. Los gobiernos se dieron cuenta de que tenían que hacer algo y crearon organismos como la SEC en Estados Unidos. El objetivo: proteger a los inversores, asegurar que hubiera transparencia y, en definitiva, intentar que los mercados fueran un lugar más seguro. Vale, después de siglos de evolución, de burbujas y de caídas, ¿para qué sirve la bolsa hoy en día? ¿Cuál es su propósito fundamental?
Pues en el fondo, su función sigue siendo la misma que en 1602. Es un mercado, eso sí, regulado, que pone en contacto a la gente que ahorra con las empresas que necesitan ese dinero, ese capital, para crecer, para innovar, para crear empleo. Es, por así decirlo, el gran intermediario de la economía. Si lo desglosamos, tiene 4 funciones clave. 1. Canaliza el ahorro hacia la inversión productiva. 2. Da liquidez, o sea, permite convertir las acciones en dinero fácil y rápidamente. 3. Financia a las empresas para que se expandan. Y 4. Ofrece un mecanismo muy potente para generar riqueza a lo largo del tiempo. Y así volvemos al principio. Lo que empezó como una solución para financiar peligrosos viajes por mar se ha convertido en el motor que impulsa las nuevas fronteras de la tecnología, de la salud, de la exploración.